Antes de subir al trono, el heredero a la corona borbónica designado por el dictador Francisco Franco ya está obsesionado con acumular una gran fortuna, la que su padre nunca llegó a tener. Para conseguirlo, Juan Carlos de Borbón promociona por todos los medios a Manuel Prado y Colón de Carvajal, su mejor amigo desde principios de los años 60, para que le haga rico por cualquier vía, sea suplicando dádivas de las otras casas reales, no solo en las europeas, o sacando tajada de las relaciones económicas internacionales del Estado. En 1974 envía una carta a Henry Ford II, nieto del fundador de la famosa empresa automovilística, recomendándole a Prado como gestor de la entrada del coloso automotriz Ford en España. Nada más ceñirse la corona, Juan Carlos I nombra, en 1977, senador por designación real a este descendiente directo de Cristóbal Colón, y lo hace embajador especial plenipotenciario, ambassador at large permanente de España, así como administrador solidario al 50% como pantalla de su propia participación de todos sus negocios, empezando por el más rentable que hay, la venta de armas. En la primera visita de los reyes españoles a Riad, en octubre de 1977, el hoy emérito negocia la creación de una empresa conjunta hispano-saudí, supuestamente para canalizar el comercio entre los dos países, Alcántara, puente, en árabe, Iberian Exports. El príncipe Fahd en aquel momento, hombre fuerte del régimen teocrático del rey Khaled, sucesor de Faisal, nombra delegado saudí en Alcántara al magnate Adnan Khashoggi, traficante de armas cuyo holding, Triad International, ostentará el 50% del capital. Por su parte, Juan Carlos designa a Manuel Prado como presidente de la compañía, financiada con fondos públicos en la mitad española. La intención de que esa joint venture quede fuera del control fiscal de la hacienda pública se trasluche en el hecho de que Alcántara Iberian Exports no se constituye en Madrid ni Riad, sino en Londres, el 6 de julio de 1978, como Private Limited with Share Capital Company con registro 013777422. Borja Prado Eulate, hijo del socio y testaferro del rey, es colocado en la empresa por parte de Focoex para la que trabajará de 1980 a 1988. En ese momento, el presidente del INE es Francisco Jiménez Torres, quien después asesorará como abogado al propio Khashoggi en operaciones comerciales internacionales. En aquellos años todas las operaciones internacionales de ventas de armamento y material militar son consideradas materias clasificadas por tratarse de asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado, según dispone el artículo 2 de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. Una ley que todavía hoy sigue vigente e impide obtener los documentos de esos contratos gestionados por Alcántara. 2 años después, en 1980, Adolfo Suárez viaja a Riad para asegurarse el suministro de crudo saudí, pero la total ignorancia del idioma inglés del presidente del gobierno no le permite desentrañar los negocios con ese país de Colón de Carvajal, al que había nombrado primer presidente de Iberia, 1976 a 78, y después presidente del Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICE, hasta 1982. Mucho se ha insistido en que ese trato de favor con la corona pervivió durante la presidencia de Felipe González, pero una fuente consultada por Público afirma que el líder socialista no permitió esas comisiones e incluso fue oído, a la salida de un despacho con Juan Carlos en la Zarzuela, diciéndole a Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real, en voz muy alta, de forma que lo escucharon varias personas del círculo íntimo del soberano, y de ese 1 o 2% del petróleo que dice Prado, nada de nada.
Entre los que escucharon esas palabras, en 1982, estaba el teniente general Agustín Muñoz Grandes, ayudante de campo del rey, quien relató esa anécdota a la citada fuente. Una prueba de que el rey no llega a ingresar cuantiosas comisiones de las compras de crudo es que, para conseguir los fondos con los que poder operar como intermediarios de otros negocios, Juan Carlos envía en 1980 a sus dos hombres de confianza, Manuel Prado y el príncipe georgiano ruso Sourab Techokotua, del que es amigo desde niño porque estudiaron juntos en un internado de Friburgo, Suiza, a pedirle un préstamo a otro de los 7 hijos de la esposa preferida del fundador de Arabia Saudí, el legendario Saud Salman bin Abdulaziz, entonces emir de Riada, actualmente es el rey del país, a su fastuoso palacio de Marbella, el Al Riyad, donde pasa largas temporadas. Para sorpresa de Prado y Techokotua, Salman accede a la petición de Juan Carlos, habla con sus hermanos, y les proporciona un crédito a 10 años, sin interés por valor de $100 millones, unos 7.500 millones de pesetas en esas fechas. Una cantidad que, en pesetas, llegará a ascender a más de 17.000 millones 4 años después a causa de las continuas devaluaciones de la moneda española. Una de las personalidades más cercanas al rey durante ese periodo afirma a público que ese dinero es depositado en una cuenta de Sogenal, Société Générale Alsacien de Banque de Ginebra. La importancia de ese depósito acredita a Prado para convertirse en consejero de la entidad, uno de los mayores bancos europeos, al ser nombrado presidente de la Société Générale de Banque en España, y retira anticipadamente los intereses de 10 años, unos $33 millones, dinero con el que se financiarán a partir de entonces sus actividades como intermediarios de operaciones comerciales internacionales y especulaciones inmobiliarias. La voluntad de Manuel Prado y de Casjoy de hacer negocios opacos de tráfico de armas a través de Alcántara se demuestra cuando, el 13 de agosto de 1982, la registran en el paraíso fiscal de Chipre como compañía limitada con registro HE 18048. Así puede operar fuera del control tanto del gobierno saudí como del español, que en 1985 hace su primer informe oficial sobre las más importantes compañías de venta de armas españolas, con datos de años anteriores, y coloca a Alcántara a la cabeza de la lista, aun admitiendo que sigue siendo incompleta y que la Moncloa no controla el destino final de las exportaciones de material bélico español, menos aún las comisiones. Así que los negocios de venta de armas de la filial chipriota de Alcántara continúan casi 2 años más, hasta su disolución en Chipre el 14 de noviembre de 1990. Por ejemplo, en el verano de 1989 el Asir negocia en Rabat la venta a Marruecos de 7 aviones de transporte CN-235 fabricados por Construcciones Aeronáuticas, CASA. Cada aparato cuesta 1.100 millones de pesetas, así que el montante total del negocio ronda los 7.700 millones de pesetas, de los cuales unos 2.750 se van a abonar con préstamos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, FAD, y el resto con créditos blandos españoles, a un interés que oscila entre el 7 y el 9%. En aquel tiempo los préstamos al consumo superan el 18% en España y los de vivienda de protección oficial están en torno al 11,25%. Esa operación es la mayor venta de armamento del gobierno español a Marruecos de la época y las comisiones que se reparten los mediadores sumarían unos 12.500 millones de pesetas. Pero los comisionistas que trabajaban con Alcántara hacían tráfico de armas con todos los países que podían, aprovechando todas las guerras y conflictos de aquellos años, asegura a público uno de los amigos del rey consultados que conoció bien aquellos negocios. En cualquier caso, Manuel Prado pronto ve la necesidad de ocultar mejor sus actividades lucrativas a medias con Juan Carlos.
Así que en 1983 fija su residencia en Ponily, junto a Lausana, y funda en Suiza la compañía Trébol S.A. con el otro socio íntimo del monarca, Techo Cotua, casado con la aristócrata mallorquina Marieta Salas Zaforteza, gran amiga de la princesa María Gabriela de Saboya, conocida como el primer amor de Juan Carlos y el tercer socio de ese trébol es el propio rey, aunque su nombre nunca figura en los documentos, según asegura a público uno de los que estaban en el círculo íntimo del monarca. Esta fuente subraya que en aquellos años muchos de los millonarios de la élite económica y financiera de Madrid saben que Trébol S.A. es el vehículo de las inversiones de Juan Carlos I porque ni Prado ni Techo Cotua hacen gran cosa por ocultarlo en ese ámbito, aunque rige un silencio informativo absoluto en los medios de comunicación. Borja Prado Eulate, tras su etapa en Focuex y Alcántara, pasa a ser vicepresidente para España de la Unión de Bancos Suizos (VSAG), una de las 29 principales entidades financieras del mundo, cargo que ocupa de 1989 a 1994. Público ha tratado reiteradamente, sin éxito, de ponerse en contacto con Borja Prado, tanto a través de sus antiguos colaboradores en Endesa cuya presidencia abandonó recientemente como con las sociedades en las que figura actualmente como consejero Almagro Asesoramiento e Inversiones SAC y Capital Partners y otras para que comentara el contenido de este artículo.